Muy buenas tardes, mi nombre es Brian David Juro Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a explicar el ejercicio 1 de ecuaciones de movimientos de sistemas físicos de la tarea 3 de Física General. Yo elegí la letra D, como tal la letra D viene con este problemita que indica que es un bus que se desplaza en línea recta y su movimiento está descrito por la gráfica de velocidad en función del tiempo mostrada a continuación. Tenemos una gráfica acá. En el interior del bus se cuelga una esfera de masa m sujeta con una cuerda, la cual puede inclinarse al respecto de la velocidad como consecuencia de la aceleración del vehículo. Eso es un ejemplo más gráfico, sería como cuando nos subimos al SITP o a un bus a ir a algún lugar y pues cuando el bus arranca pues claramente tenemos un efecto físico, se generan fuerzas ficticias, lo cual indica o podemos deducir que son esas fuerzas que cuando el bus arranca en una dirección, nosotros tenemos una fuerza que nos empuja hacia la dirección contraria. Entonces, como tal, lo que yo debo hacer es una justificación durante cada tramo. Entonces, acá tenemos que durante el tramo 1 la esfera forma un ángulo de 40 grados. Entonces, como tal, ya sabemos que en el tramo 1 hay una aceleración, porque está generando un ángulo de 40 grados. Por lo tanto, eso me indica que ya hay una fuerza ficticia haciendo eh, el movimiento del, del círculo o de la esfera dentro del bus. Entonces, como tal, yo lo que hice fue descomponer la tensión en dos ejes. Pues básicamente, si analizamos de una manera más concreta, son dos ejes. ¿Por qué? Porque tenemos un eje horizontal y un eje vertical, en el cual el eje horizontal me va a indicar lo que es la izquierda y la derecha en consecuencia de la aceleración o del movimiento del cilindro, del círculo, y lo que es el otro eje me va a indicar lo que es la tensión que se está ejerciendo hacia abajo o hacia arriba dependiendo pues lo que suceda en el trayecto del autobús. Esos serían los dos ejes que pues se van a manejar o los que voy a manejar en esta justificación. Lo que yo hago es primero dividir las ecuaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Primero es detectar a qué eje le voy a agregar o a qué eje le voy a implementar el nombre. Entonces tengo T de tensión, M de masa, A de aceleración y G de gravedad. Como tal ya sabemos que entonces el eje Y, el eje que es vertical, es el que me está ejerciendo una, una tensión en la cuerda hacia una dirección que es abajo. Entonces tenemos ahí lo que es la gravedad. Y además también tenemos una masa. Ya en lo que es en el otro sentido tenemos la aceleración, ¿no? Que lo que va a hacer es el movimiento en esta esfera. Por lo tanto, entonces yo puedo dividir esta ecuación con la tangente cero. Entonces, aceleración dividido gravedad. Y así ya podría obtener la fórmula que aceleración es igual a la tangente, gravedad por la tangente cero. Entonces ahora sí puedo reemplazar y usar los valores que tengo en el ejercicio. Entonces comenzamos con este punto, el punto 2. Acá tengo el tramo 1, que es donde la aceleración la voy a utilizar con la fórmula y puedo identificar que primero pues debo buscar cuál es la gravedad. Entonces para buscar la gravedad lo que utilicé es el valor estándar de la aceleración de gravedad en la Tierra. Pues, claramente estamos en la Tierra y además pues voy a buscar lo que es el ángulo es 40. Haciendo ese proceso, pues aproximé que son 8.23 milisegundos al cuadrado. Entonces, la aceleración del bus en el primer tramo es de 8.23 milisegundos al cuadrado. Entonces, acá me indica que en el tramo 2 la esfera no presenta inclinación respecto a ningún eje.
Entonces, como tal, esto se puede identificar de dos maneras. Una, pues obviamente si no tendríamos una aceleración inicial, sería que el bus está quieto, ¿no? Porque pues todo cuerpo que está quieto pues tiene una aceleración cero. O en este caso, haciendo el análisis, yo lo identifiqué que la aceleración es constante, no está cambiando, no está frenando. Entonces, por lo tanto, es una aceleración constante que hace que esta esfera no tenga un movimiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Por lo tanto, puedo decir que, eh, o puedo determinar que este movimiento depende como tal de la aceleración constante del vehículo. Eh, Acá especifiqué que como el ángulo es cero, se puede identificar de dos maneras, que el bus y la aceleración son constantes o en reposo, pero como se identifica en el resumen mencionado anteriormente, que muestran la posición de la esfera durante el movimiento del bus, y en el tramo 1 ya tenía la aceleración, que es 8.23. Entonces mantuvo esta aceleración durante todo el trayecto. Y esto indica que la esfera colgante no tiene inclinación, solo está en un reposo, ejerciendo tensión en la cuerda en dirección al piso por su mismo peso y más sin embargo pues obviamente carece de movimiento porque depende de la aceleración del bus. El cálculo para esto pues sería el mismo del tramo 1, pero pues obviamente cambiando lo que es el ángulo a cero porque no tenemos un ángulo. Entonces esto indica que está 0 milisegundos al cuadrado acelerando de más, o sea, no está acelerando más de lo que ya venía. Entonces, como no existe una aceleración, esto es constante. No existe más aceleración, esto es constante. En el tramo 2 me indica que tengo un ángulo de 30 grados, por lo tanto, entonces el ángulo se está cambiando hacia el otro lado. Esto me indica a mí que hubo un cambio brusco en la velocidad. Haciendo el cálculo me indica a mí que pues lo que es lo de la Tierra con la tangente 30 del ángulo me indica que es un aproximado de 5.66 milisegundos al cuadrado. En este tramo la aceleración disminuyó de 8.23 milisegundos al cuadrado a 5.66 milisegundos al cuadrado. Por lo tanto, la esfera es atraída hacia la dirección opuesta que el tramo 1. Esto es la función de inercia o la manifestación de la inercia descrita por la primera ley de Newton. Eh, Esto es algo no inercial, ya que como se indica en la primera ley de Newton, lo que tiene una fuerza, que no es una fuerza generada, sino una fuerza inventada, o como la había nombrado anteriormente, esta fuerza no es inercial. Entonces, por lo tanto, se responde de esta manera que el bus tuvo un cambio abrupto o tuvo un cambio en su velocidad y hizo que la esfera pues generara ese movimiento con la fuerza. Eh, Acá me indica también que debo identificar los tramos, si son inerciales o no inerciales. Como lo estaba explicando, cuando un objeto no se mueve porque tiene una aceleración constante, esto indica que es inercial. Cuando no es inercial es viceversa de lo que acabé de decir. Entonces, en el tramo 1 no es inercial porque el bus acelera y la esfera se inclina. Eso muestra que el marco del bus está acelerando. Eh, en el tramo 2 es inercial porque la esfera cuelga vertical y eso indica que no hay aceleración o que la aceleración es constante y no tiene ningún cambio, por lo tanto no va a haber ninguna fuerza ficticia que mueva esto. Y el tramo 3 tampoco es inercial, no es inercial porque vuelve a haber una aceleración en el bus. Entonces pues hay una fuerza ficticia ahí haciendo un proceso. También me preguntan qué pasa si duplico la masa. Esto afectaría en el ángulo, afectaría en el proceso del cálculo. Haciendo la identificación, me fijé que si duplico la masa, el único cambio que sería es la tensión que se está ejerciendo en la cuerda, porque pues hay más peso como tal en esa cuerda.
Mas sin embargo no cambia la inclinación, ya que el movimiento depende de la aceleración, no del peso. Esto indicaría que sería el mismo ángulo en la aceleración constante que tiene el bus. O sea, si el bus acelera a 8.23 milisegundos al cuadrado, la esfera, teniendo un peso mayor, va a ser el mismo proceso. Entonces esto indica que no va a cambiar nada más que la tensión que hay en la cuerda. Entonces como tal, este sería la sustentación de mi pregunta 1 del trabajo número 3 de Física General de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchísimas gracias.